¿Quién les gusta para nuevo pastor del equipo del rebaño sagrado? Por ahí en esta semana y en estos días, desde que, y antes de que saliera el Loco Espinosa, pues redes sociales han empezado a mencionar a muchas personas o opciones para dirigir al rebaño, y yo les traigo el día de hoy estos candidatos que suenan fuerte por una u otra cosa, suenan para el equipo del Guadalajara. El Jimmy Lozano, Guillermo Almada, Nicolás Larcamón, Dominic Torrent de San Luis, Nacho Ambriz, Robert Dante Siboldi y el Tuca Ferretti. Tano, de estos que están aquí, ¿quién te gusta para el Guadalajara? Hablando que todos fueran disponibles, porque ya también en redes sociales ha salido mucho que Chivas no es de los equipos, o en la era de Vergara no ha sido de estos equipos que roban técnicos cuando están en un equipo o en un club. Entonces, quitándonos este dato, poniéndonos en que realmente Chivas necesita o tiene la urgencia de contratar a un buen entrenador, ¿quién les gustaría, Tano, para dirigir al rebaño sagrado? Igual si me puedes dar tu top 3. Mira, a mí me gustaría muchísimo Almada por el buen desarrollo que tiene con los jóvenes, y pues bueno, si ahorita Chivas le está apostando a eso, creo que sería una buena forma de apostar por resultados a mediano plazo y a largo plazo con las fuerzas básicas, o que se le dé proyección a esos jóvenes talentos que tiene actualmente el Guadalajara. Pero volvemos a lo que comentaba el Pastor, o sea, si no hay una reestructura también desde las fuerzas básicas y desde las inferiores, pues qué material le vas a dar al director técnico del equipo principal. O sea, es algo que sí tiene desde la cabeza, desde la dirección deportiva hasta las inferiores. Entonces, por eso, nada más, Almada lo dejaría en tercera opción. Segunda opción, y ojo, de la segunda a la primera, para mí, son porque tienen eficacia probada en la liga. Segunda opción para mí sería Nacho Ambriz, y la primera, Roberto Dante Siboldi. Lo vimos el bomberazo que fue en la final, que pues desgraciadamente nos sigue doliendo la última final que perdimos con el Tigres. Pues el equipo andaba mal y vean, o sea, lo levantó, hizo un buen equipo, un equipo ganador que hasta llegó a ser campeón. Para mí ese sería el top 3. Y ojo, me gustaría comentar algo o agregar algo a mi comentario. ¿Qué tan importante es la dirección técnica en el equipo? Que ya lo comentaba el Pastor, que veo que es una persona que también le gusta mucho la estadística, y por eso me gusta seguir sus contenidos, porque es una persona muy objetiva y basa sus comentarios en datos. El Guadalajara sabemos que le cuesta mucho trabajo históricamente meter gol, y cuando un equipo tiene esas variantes en el ataque, se ve, y este torneo no vimos variantes, eran centros al área y a ver qué sale. Acuérdense, cuando llegó a la final contra Tigres, no teníamos delantero, no teníamos delantero, y la gran mayoría de goles se dieron por tiros libres, por tiros de esquina, la mayoría fueron a balón parado, y ese se nota que es un trabajo del director técnico. Correcto. Que venía esta persona de Sudáfrica, ¿no? Que fue el que hizo que Guadalajara tuviera muy buen manejo en esta parte del balón parado en todas sus fases, ¿no? Y se veía muy bien, y la otra parte era, hacían muy bien la presión alta ese equipo, ¿se acuerdan? Y eso generaba también que el equipo generara muchas oportunidades por robos de balón con esa presión alta, y eso también era algo que le dio al Guadalajara bastante, pero son un tipo de cosas que a la larga no te dan. Puede sorprender una primera temporada, pero es difícil que un tema de esto se sostenga al paso del tiempo, no es lo más fácil. Pero les digo, yo creo que este tema de Chivas, ahorita que decías de los entrenadores, por ejemplo, Almada, que yo creo que sería el que unificaría más criterios de toda la gente del ambiente rojiblanco. A mí me queda una duda muy grande, más allá de que lo que dicen de que no hay que hablar con los entrenadores que están activos. Él ya anunció de manera oficial que sale de Pachuca, él ya lo dijo, después del Mundial de Clubes me voy. Lo que yo revisaba esta semana también es que el Pachuca tiene su último juego de los 3 primeros el día 26 de junio. Y si pasa la siguiente ronda, que sería no difícil porque no tiene un grupo tan complicado, tendría que jugar el día 1 de julio. El torneo está calculado para empezar el 10 de julio. O sea, si bien nos va
con el tema de Almada llegaría aquí una semana antes o menos de que inicie el torneo. Y la gente diría, está bien, lo esperamos. Pues sí, no suena mal esperarlo. Total, ya quieres un buen entrenador, no está mal. Pero entonces, ¿quién demonios va a ser en todos estos 3 meses, casi que hay 83 días de Inter? ¿Quién va a ser el que decida quién está transferible? ¿Quién va a hacer cambios? ¿Quién va a ser el que compre? ¿Van a comprar a gusto de quién? ¿Quién va a dar las opiniones? ¿Quién va a ser el que pueda poner ese ojo clínico para saber quién debe de llegar? Entonces, creo que Almada, con todo y que sería el ideal aparentemente, se me hace que no es buena opción por esta circunstancia de tiempos y porque la presión está muy fuerte hacia el Guadalajara, que nos urge escuchar noticias, pero lo antes posible. Sí, claro, si comentamos al principio de la transmisión, el 21 de mayo se supone que Chivas ya regresa a Verde Valle para los entrenamientos. Entonces, necesitamos, considero yo, un entrenador antes o el mero 21 de mayo. Como bien mencionas, para llevar una buena preparación para el siguiente torneo que nos hace mucha falta. No creo que sea buena opción Almada en el aspecto de esperarlo una semana antes de que inicie el torneo, si es que no se genera o no mandan a alguien de su cuerpo técnico que vaya, que se me hace muy complicado, muy difícil, que vaya preparando al equipo o algún recomendado de Almada que le tenga la confianza y le diga, ¿sabes qué? Ve a la pretemporada de Chivas y velos preparando. Entonces, no sé, se me hace un poquito complicado en ese aspecto de Almada. No se me hace mala opción. De hecho, creo que es de las opciones más viables que puede tener el Guadalajara. Pero sobre todo, Pastor, ok, lo vamos a esperar una semana. Pero hay que darle tiempo. Yo creo que es algo que también en el Guadalajara no se le da a los técnicos, que es tiempo a los proyectos. Pierden 2, 3 partidos y ya queremos que se vayan. Entonces, si queremos que Chivas tenga un buen proyecto futbolístico, debemos de apechugar y debemos de reconocer que posiblemente el primer torneo, por bajita la mano, lleguemos a un play-in o lleguemos ponle que clasifiquemos, pero en posiciones bajas. Y el siguiente torneo debe de ser un torneo que lleguemos a semifinales o lleguemos a la final. Pero hay que dar continuidad a estos procesos, que es algo que en el Guadalajara, sobre todo la afición, no quiero generalizar, perdemos mucho la paciencia. Entonces, sí, cualquiera de estos técnicos tenemos que tener paciencia. Pero ¿sabes qué, Jacob? Yo creo que la paciencia también es algo que se debe de ganar. O sea, cuando se dio continuidad a un proyecto, como en el caso, por ejemplo, de Matías Almeida, y se esperaba lo mismo con Pauno, con Vucetich, o sea, eran entrenadores que, a pesar de que su primera temporada no era lo que se esperaba, dieron resultados. O sea, estos últimos entrenadores que han traído, híjole, perdónenme la expresión, pero parece que son nada más amigos del dueño o amigos de yo no sé quién, que están ahí, yo no sé qué carta de presentación tengan para que les den el timón del club más importante del fútbol mexicano. O sea, parece que no les ha caído el 20 de que ese puesto debe de ser para alguien de eficacia probada, no para alguien que va a venir a experimentar y a ver qué sale. A lo mejor pensaron que, bueno, como ya nos salió una vez con Pauno, pues nos va a volver a salir otra vez. No, eso es difícil que se vuelva a dar. Es que lo de Pauno es todo un tema, porque fue una solución, y no Pauno, más que Pauno, creo que Hierro, una solución muy de golpe para que Chivas cambiara muchas cosas, pero era porque había mucho impacto de quién era el tipo, con esa trayectoria internacional, campeón del mundo, campeón con Madrid, campeón en España, etcétera. Entonces, creo que ese hombre aglutinó muchas cosas y es muy difícil que se vuelva a dar, y aunque se quisiera dar, ya vimos que es muy riesgoso porque luego a cañonazos se los llevan. Entonces, no es una solución que sea viable. Pero miren, creo que el tema es que luego en Chivas se sigue intentando cambiar de nombres y de toda esa estructura. O sea, a partir de que el Guadalajara, de que Jorge en su momento decidió dar de baja a Efraín y al Güero, Guadalajara ha venido a la debacle, o sea, en la parte de la cantera.
desde que entró Johan Cruyff y con todos sus inventos que tuvo. Hubo por ahí un lapso bueno con Matías, pero luego otra vez se han traído cualquier cantidad de entrenadores de perfiles completamente distintos, de perfiles que no son de la filosofía del Guadalajara. Le han dado oportunidad a tipos que no tienen ningún merecimiento, como el Loco, como Michel Año, que también estaba loco, así no lo decían, pero estaba loco el güey. Entonces, Guadalajara se hizo muy barato dirigir al Guadalajara, se hizo muy exacto. a cualquiera. Y estos cambios también implicaron, por ejemplo, en fuerzas básicas. Hubo una, en los tiempos de Marcelo, trajeron, no sé si se dieron cuenta, pero trajeron gente de Alemania para ver el tema de la preparación física, que nunca pudieron poner orden. Y luego ya trajeron a todas las artes españoles con otra bola de ideas nuevas que no tiene nada que ver con el futbolista mexicano. Entonces, le han movido no nomás al banquillo, se le mueve como a toda la estructura y cada vez es así como una sacudida muy fuerte que no deja que, aunque el primer equipo tenga sus traspiés, en las fuerzas básicas vayan caminando en un sentido muy claro. Y no hay esa idea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando estaba Chepo en la primera etapa? Se hablaba mucho que los holandeses decían, vamos a tener desde los 14 hasta los 23, van a jugar todos con la misma ideología, que era un 4-3-3 al estilo del Barcelona. Y ese era para jugar en todas las categorías, de manera que cada una de las categorías pues ya empezaba a tener jugadores que tenían esa posibilidad y ya tenían una condición de haber jugado esa posición exactamente igual como se requería en el equipo inmediatamente superior, y de ahí para arriba, para arriba, para arriba, y llegabas hasta el final. Hubo un momento en que el Güero Real, a ver si se acuerdan también de esta, que era bien interesante, el Güero tenía en su lista los que le llamaba el Plan 55, no se acuerdan de ese detalle. Le llamaba el Plan 55, a donde él veía las 11 posiciones y colocaba a 5 jugadores en cada una de las posiciones en todo lo que era la estructura del Guadalajara, es decir, incluyendo las fuerzas básicas, digamos, las más cercanas a debutar. Y ahí también se detectaba dónde había falencias para buscar entonces ahí sí hacer contrataciones de algún jugador de fuera del Guadalajara. Y pues los resultados fueron a la vista. Chivas no está para ser campeón cada año porque es imposible competir con el poderío de muchos equipos, pero esos tiempos de El Güero y de Efraín nos llevaron a tener el Mundial con más canteranos del Guadalajara de la historia. Ni en la época del campeonísimo hubo tantos canteranos con el Mundial de 2010. Llegamos a la final de Libertadores. La otra Libertadores que nos quitaron más de medio equipo cuando se acuerdan que se los llevó la Volpe a Alemania. Sí. Por ahí en la otra Copa, la Sudamericana, también estuvimos muy cerca de llegar a cuando metió gol Osvaldo, recuerdan allá creo que en Colombia. Entonces, sí, esa época fue maravillosa. ¿Cuántos jugadores se produjeron? La lista es gigante de los jugadores que venían de cantera del Guadalajara, desde los más viejos como Omar, Venado, Magallón, Salcido, el Maza, luego la generación Johnny García, donde venía los que fueron al Mundial, Vela, Chicharito, el Pato Araujo, Omar Esparza, luego Fabián, Marco Fabián, luego no era de casa, pero pues, básicamente era de casa, como Arellano, el hijo de la Pinita. No, bueno, era una cantidad brutal de jugadores que salieron en esa época del 2000 al 2010. Y del 2011 hacia acá, cada vez en los mundiales han sido menos canteranos hasta llegar a 0 ya, desde hace 2. Y el peor escenario es que ni siquiera estamos generando jugadores de nivel de selección nacional. Uh-huh. ¿Quién es de selección nacional de Chivas? Ni uno. O sea, está tristísimo este tema. Digo, insisto, en toda la estructura, no nomás es el primer equipo. Querido Pastor, de estas opciones, mencióname tu top 3 para poder dirigir al rebaño. Mira, si yo tuviera que tomar la decisión en orden de preponderancia, sería 1 Almada, 2 Larcamón y 3 Siboldi. Creo que el Tuca, o sea, él ya no quiere dirigir, o sea, otra vez sería como acordarnos del Chichero y de Pulido en sus buenos tiempos, él ya pasó a
No mejor vida, otra etapa donde se lleva muy tranquilo, donde está muy seguro. Torrent, pues sería volver a tener un español. Creo que ahorita no está el agua para, sí, no, ya no. Para traer otro español. Ha habido muchos fracasos. Nacho, creo que también ahí está al revés. Hay un pésimo recuerdo de su primera instancia en el Guadalajara. Creo que sus resultados mejoraron bastante a lo largo del tiempo, pero creo que él tendría mucha animadversión. O sea, no lo siento que alguien que llegaría a aglutinar a todo el mundo. Y el Jimmy me parece la peor de todas las opciones posibles, pero de acuerdo. Por la cercanía que tiene Javier Mier con Jimmy, y lo peor que es que son parte de la misma promotoría, pues ahí estamos jodidos, porque sí creo que tiene una posibilidad real de ser el entrenador en lo que sería la peor decisión que se puede tomar en este momento. Así es, y creo que también estuvieron trabajando juntos en el Querétaro, entonces pues también por eso hoy tienen buena relación Javier Mier y el Jimmy Lozano, que también espero y no, porque el Jimmy Lozano sí habrá hecho buenas cosas en selección mexicana, pero a nivel club en los no, Olímpicos. nada más ha estado en los Olímpicos, es correcto, porque selección mayor pues no hizo nada. Por ahí también está el rumor, que yo creo que muchos chivermanos están de acuerdo, que también es algo que vamos a ver ahorita más adelante. En la llegada del Jimmy Lozano está el rumor de que si llega el Jimmy, no va a querer a Alan Mozo, que también es un tema que muchos chivermanos ahí discuten, ¿no? Yo en lo personal, yo creo que Alan Mozo ya debería de salir del Guadalajara, ya no tiene que dar más en el Guadalajara, ha tenido muchas oportunidades y yo creo que ya estamos cansados de jugadores polémicos que no dan resultados.